Buenos días, tardes, noches. Esto es Efecto Diálogo y el día de hoy hablaremos sobre el eterno debate de la economía. ¿Salario mínimo sí o no? No puedes hablar mientras que estás moviendo el micrófono porque suena todo. Muchachos, voy a ser tan feliz cuando tenga la base del micrófono otra vez. Eso era lo que te iba a preguntar. ¿No te ha llegado la base aún? Chamo, viene desde China. Chamo, pero ¿cuántas semanas ya han sido? Va a llegar para Navidad, para Año Nuevo. Más de la que pensaba. Nueva. Yo cuando dije, no, mira, la garantía, eso sale rápido. Es que no joda. Me metieron gato por liebre. Miren, a todos los que nos escuchan, hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Es un corte de pelo nuevo. ¿Te pintaste las cejas? Las cejas, sí, las tienes como peinadas. No sé. Oye, solo para recordarles que el 21 de noviembre tenemos el live. El live stream. Vamos a estar en vivo. Más adelante les diremos a qué hora. Seguramente va a ser tiempo Eastern Standard. Traduce Tiempo del este, dícese costa este de los Estados Unidos. Hora Nueva York. Creo que es. Hora en Nueva York, pero es la misma que es la hora de Florida, que de Miami, Boston, de los Yami, etcétera. Así que eso. Pero sí estamos súper ansiosos por este segundo live que vamos a hacer. Ya pronto vamos a llevar un año haciendo este podcast, muchachos. Estoy muy contento con lo que se viene. En 2 semanas tenemos el episodio en vivo. Edu viene para acá. Vamos a estar juntos nuevamente grabando y mostrando nuestras lindas caras e ideas en vivo y en directo. Bueno, así y Dios mediante que menos barriga que el año pasado, porque... Bueno. 2023 no ha sido muy cariñoso conmigo, que digamos. Cuando Bad Bunny dijo y pasaba este 2023 bien cabrón, creo que agarró la connotación que no era. Pero hablando de momentos duros, hoy vamos a hablar uno de los temas más álgidos de la economía. Ajá. Vale acotar, ninguno de los dos somos economistas. No lo somos. Yo me gusta mucho la economía, he estudiado algunos temas de economía, más sin embargo no me puedo considerar un experto al respecto. No eres un espectro. Un espectro. Ni un experto. A todos mis amigos economistas los quiero. Déjenos saber si quieren estar en el próximo episodio. Después me dirán en cuántas cosas estuve bien bien qué mal. cosas estuve mal. Más sin embargo, en este momento, o sea, es súper interesante porque los economistas siempre tienen básicamente una respuesta para todo. Y este es uno de los pocos temas de la economía en donde hay gente que dice, o el economista te dice, no estoy seguro, no sé. Y es sobre el salario mínimo. ¿Debería existir un salario mínimo? Sí, no, ¿por qué? ¿En verdad hace el efecto que tiene que hacer? ¿O definitivamente es una política populista para ganar votos y luego que alguien más atienda y pague la cuenta y el resto de la gente sufra de la debacle económica? No sabemos. A eso es lo que vamos a hacer hoy. Wow, te pongo el intro. Mira, yo mucho menos soy economista. Yo solo puedo comentar al respecto de lo que yo veo en las leyes laborales. ¿Ok? Y sé que aquí en Florida, desde hace un par de años, el salario mínimo ha estado subiendo. Antes de que comenzara este proceso a llegar a $15 la hora el salario mínimo, todo comenzó cuando el salario mínimo estaba alrededor de los $8. De repente se puso esta ley en el cual dice
que el salario mínimo iba a comenzar a $10 y cada año iba a incrementar $1 por año hasta llegar a los $15 por hora. Bien. Gracias a eso me ha puesto a pensar, dado que ahorita en Florida acaba de cambiar a $13 la hora en septiembre, me ha puesto a pensar en el propósito del salario mínimo y en el propósito histórico que tenía el salario mínimo. Salario mínimo viene de la idea de que este es el mínimo salario que uno necesita para poder vivir en este país. Esa es o en el estado, porque esto es una ley estatal. Y después está el salario mínimo federal, y eso es otra cosa, pero en fin, cada estado tiene su propio estado mínimo, al menos que no sea la federal, el salario mínimo federal. Qué pena, es complicado. El punto es... Y bueno, y ojo, cabe acotar que no todos los países del mundo tienen salario mínimo. Uh-huh. 2, los salarios mínimos de cada país se analizan y suben de manera distinta. Y 3, sí, Estados Unidos es complicado. O sea, es una gran conglomeración. Sí. Hacemos el análisis del salario mínimo, pero por 2. No es solo a nivel del estado, sino también a nivel federal. Entonces es un gran conglomerado de pequeños países Estados Unidos. Por ende, los Estados Unidos. Bien, pienso yo que la idea original es válida atrás del salario mínimo. Pienso yo que para tú poder vivir, debes de lograr hacer lo suficiente como para poder lograr comprar las necesidades mínimas para poder vivir. ¿Ya? ¿Se entiende? Es bastante circular la idea. Como todo en la economía. Todos son ciclos. Como todo en la economía, correcto. Y antes solía ser de esa manera, donde el salario mínimo sí te daba para poder vivir. ¿Ok? Trabajando en un ajuntamiento de comida rápida, establecimiento de comida rápida, pudieses vivir, con ese sueldo pudieses vivir, te estoy hablando de algunos 30, 40, 50 años atrás. ¿Ok? Cuando hoy en día no puedes hacerlo. Cuando hoy en día en ciudades como... Bueno, ciudades nada. Lo que es toda Florida. Con un salario mínimo de $13 la hora, no pagas la renta. ¿Ok? Uh-huh. Bien. Ahora, cuando comenzamos a hablar al respecto, bueno, lo que es hace hoy 2 semanas, de que íbamos a grabar el día de hoy, tú me comentabas que hay una conexión entre el salario mínimo y la inflación, ¿correcto? Sí. Ok. Bueno, es una de las maneras como se puede afectar directamente, o sea, de cómo el salario mínimo puede afectar directamente a la producción económica. Y viene del argumento de que cuando se está viendo el tema sobre garantizar un flujo mínimo de dinero que le tiene que entrar por la tarea más, podría decirse más básica. Entre comillas. O sea, inclusive por la tarea más básica te van a pagar por lo mismo. Y esto es como, en teoría, el salario mínimo viene como una idea para tratar de atacar la pobreza, tratando de darte un mínimo vital. Es básicamente como que la idea y el ideal de donde viene. ¿Cuál es el problema? No todas las tareas ni todas las funciones pueden valer lo mismo. Y el problema es que cuando ves el piso y aumentas, la mayoría de esas tareas que tienen salario, que están en el salario mínimo, que son tareas muy básicas, lo que se puede ver interpretar, o como mucha gente lo ve de manera riesgosa, es que estás inyectando más plata a la economía porque va a haber mucho más dinero circulando. ¿Por qué? Porque la gente tiene
más plata en el bolsillo. Entonces lo que puede ser una de las variables que puede hacer que la economía se sobreestimule, y es lo que empieza a generar un efecto o un ciclo inflacionario. Obviamente, para que haya inflación, esa no es la única variable, pero sí puede ayudar a que haya una tendencia inflacionaria en ciertas economías. Ejemplo que tenemos, el ejemplo más cercano que uno tiene es el de Venezuela. No había peor dolor de cabeza cada vez que se iniciaban un proceso donde indicaban un aumento al salario mínimo. Que no es como en los Estados Unidos. Aquí el Maduro y Chávez agarraban en cadena nacional, de repente decían, no, mira, tácata, aumento del salario mínimo. Y literalmente tú veías cómo la inflación respondía casi instantáneamente al salario mínimo. Pero estamos hablando de una economía totalmente distinta. No, bueno, pero te estoy diciendo... Un modelo económico muy distinto. Bueno, pero el problema que te está generando, no solo la economía, es que la misma medida del salario mínimo termina afectando a las personas con las que se le hizo el ideal, que es luchar contra la pobreza y que haya en teoría una distribución de la riqueza más equitativa. Y es como la mayoría de la gente que son profesionales y que tienen son CEOs o banqueros en Goldman Sachs o lo que quiera, a ellos no les duele, ni les quita ni les resta que suban el salario mínimo. Pero si le duele a las personas, por ejemplo, uno de los argumentos que hay estudios que dicen al respecto, ojo, hay estudios que dicen que sí, otros que no, pero hay unos en los que indican que el subir el salario mínimo tienes el problema de que la mayoría de esa gente son gente, uno, que usualmente están ya son personas de escasos recursos. Dos, son para tareas relativamente básicas, entre comillas, y usualmente es cuando el caso son los pequeños negocios, los restaurantes, las franquicias, cosas como esas. Ahí es donde están la gente que todo el servicio de ¿cómo es que se llama? De comida y entretenimiento y relajación. Okay. Todo eso están ahí. Y entonces la manera más fácil como termina haciendo esto es o quitando puestos de trabajo o pasándole el costo final al cliente. Y lo que implica es que subes los precios y entonces la gente deja de ir al local, y como la gente deja de ir al local, el sitio quiebra. Entonces estás en verdad destruyendo empleo en vez de generando empleo. Pero ¿cuál es la opción? O sea, ¿cuál es tu opción? Porque supongamos entonces que quitamos el piso, ¿ok? No tenemos salario mínimo, no existe. Chao. Bien, excelente. Eso significa que se vuelve totalmente un mercado de competencia, supongo, en el cual el área de servicio, seguimos hablando del área de servicio, o el área de warehouse, el área de almacenamiento y de mover cajas y todo esto. Se vuelve entonces un mercado de que, bueno, el salario mínimo antes era 13 o 14 o 15, pero ya me lo quitaron. Entonces, ¿sabes qué? Ahora todo el mundo le voy a pagar 10 y todo el mundo comienza en ese peo de mercadeo de quién paga menos, pero a la misma vez tratando de mantenerse medio competitivo. Entonces sube y baja y sube, o de repente explotan los precios porque ya no hay salario mínimo. Entonces tratan de bajarlo todo, pero la gente se va y se comienza a buscar empleo en otros lados. No corre la rueda, comienzan a subir los precios otra vez de los salarios. Entonces no sé cuál es la alternativa más allá de tener un salario mínimo. Pero hay, por ejemplo, naciones como, si no me equivoco, sé que Suiza, por ejemplo, no existe salario mínimo. Y creo pero eso está lleno que Dinamarca tampoco tiene salario mínimo. Entonces, cuando uno estudia o revisa economía, la manera más fácil de buscar, esto sin salario mínimo no funciona, o sea, ¿funciona o no funciona? Y uno ve, bueno, ejemplos de otros países del mundo existen y parece que le está yendo relativamente bien, donde la competencia y
las funciones como se han distribuido logran que la gente dice, mira, por este trabajo estoy dispuesto a pagar o sea, X, Y, Z, X cantidad de plata. Que es lo que yo veo que es un reto a veces aquí. Que por ejemplo es un caso de estudio que es, por ejemplo, tú ves Amazon, el caso de Amazon, que ellos tienen como política interna llegar a que tengan todo Amazon a nivel de todos los Estados Unidos $15, a llegar a lo que es el salario mínimo que estaban tratando de sacar durante la administración Obama, si no me equivoco. Uh-huh. Y es como que, o por una parte dice, bueno, es muy bueno, es muy chévere porque le estás garantizando a todos más o menos un piso, pero al mismo tiempo Amazon es el segundo empleador más grande de todos los Estados Unidos y es uno de las pocas personas, es uno de los pocos empleadores que te puede garantizar eso y puede ser eso en decremento de su competencia. Entonces, no te digo que haya una solución perfecta, pero sí, por ejemplo, que suban el salario mínimo. Hay casos, por ejemplo, también en donde el problema viene es que a los jóvenes que tratan de agarrar su primer empleo, cada vez que van subiendo más el salario mínimo, conseguir ese primer empleo se vuelve cada vez más complicado. La gente, en otros estudios que lo hicieron en Seattle, mira, a la gente que es más capacitada, que tiene más experiencia o que son mayores, lo que hacen es que en vez de cerrar, le recortan los tiempos y tu shift, tu duración en cada rotación es más corta. Y las personas que salen más, que terminan perdiendo de esta política, terminan siendo los jóvenes y la gente que trata de agarrar y de buscar su primer empleo. ¿Por qué? Porque simplemente los empleadores ven como contratar a un chamo como un riesgo, que es como, mira, necesito tener la tienda abierta el sábado y el chamo quiera irse de rumba o irse ¿sabes? Con sus panas. Entonces le dicen, mira, prefiero que esté alguien que esté más tiempo, que tenga más experiencia y que me conste porque tiene un récord de lo que ha hecho, de que necesita y quiere el trabajo, antes de un chamo que simplemente no le importa porque está en su verano y se va a ir. Pero yo no creo que eso tiene nada que ver con el salario mínimo. Eso ya estás hablando de reclutamiento de personal. Pero sí tiene que ver porque es la historia del mundo de recursos humanos. Bueno, sí, pero también es la posición del empleador. Eso es lo que cuando le preguntas al empleador de una tienda de la esquina, lo que te dice es eso, ¿sabes? Mira, yo hace 5 años contrataba a chamos que tendrían 15, 16 años y mira, a veces pedían un day off, una broma y bueno, está bien. Pero ahorita que su salario en la hora me cuesta mucho más, no me puedo dar ese lujo. No lo sé porque lo que me estoy imaginando aquí, me estás hablando de la tienda de la esquina, me estoy imaginando, chamo, de un mom and pop, de una tiendita que vende sofás, ¿ok? O relojes hechos a mano, ¿ok? Por poner un ejemplo, si me estás hablando de un mom and pop así, mermeladas, por decirte algo, ¿sabes? Sí. Una panadería. Entonces, siempre, esa es la historia del trabajo, la historia más vieja que existe en la carrera de reclutamiento, y es la misma queja que han tenido todos los años, toda la vida, los jóvenes, que es muy difícil encontrar un primer trabajo porque todo el mundo está buscando experiencia. ¿Y cómo puedes encontrar experiencia si nadie me da mi primer trabajo? Pero necesitas más experiencia para el primer trabajo, ¿ok? Entonces, claro, por supuesto que quiere una persona que está reclutando para llenar a una posición va a optar por ir por una persona que tiene ya un récord de lo que ha hecho, cuántos años ha estado, lo que se ha logrado, más allá de lo que si está diciendo la verdad o no en el resumen, eso es otro tema. Es más, ¿cómo se dice? Más seguro irse por esa apuesta más allá de irse por la apuesta de entrenar a un joven. Pero si estamos hablando de un mom and pop, depende mucho también del tipo de persona que sea el dueño. Y también.
muchos emprendedores que yo conozco, vale, puede ser que no sea la mayoría de todo Estados Unidos o del mundo, pero los que yo conozco, he conocido, me dicen que no, que uno de los placeres más grandes profesionales en la vida que tienen es poder entrenar a personas que no tienen la experiencia aún y darles esos primeros pasos, esas primeras herramientas y como que devolverle el favor a la comunidad, por así decirlo, como que les da orgullo poder enseñarle a las próximas generaciones y impartir el conocimiento que tienen. Entonces, no lo sé, no sé. No creo que eso tenga que ver con el salario mínimo. Bueno, eso es, tú ves los análisis de los estudios económicos que han hecho. Sobre todo ese último argumento lo hicieron en uno que es de Seattle, que fue en donde subieron el salario mínimo a 15% y estaban tratando de analizar si en verdad se destruía trabajo. Y le dijeron, técnicamente no se destruyen trabajos. Sí se ve una reducción en las jornadas laborales, pero los que sí salían afectados eran las personas buscando su primer trabajo, su primer empleo. Obvio, el problema con todos los estudios de economía sobre salario mínimo es que ahorita se ha politizado muchísimo y se usa como una manera súper barata de hacer política sobre hablar del salario mínimo. Sí, y, claro. y también lo hablan de una manera muy irresponsable. Un arma política muy, muy fea. Y que dependiendo también de tu tendencia, de qué escuela económica estás, también cambia mucho. Si vienes de la escuela austriaca, la gente está muy en contra de eso y tienen unos estudios bastante rudos en contra del salario mínimo y tienes lo que es la escuela austríaca. Pero si eres de la base más keynesiana, la gente vive y muere de la intervención del Estado y cómo el Estado ayuda a crear incentivos en la economía y es lo que ayuda a que se mueva la economía. Entonces, eso son... Y la rama clásica no habla tanto de eso. Pero, y por eso comenzaste el día de hoy hablando sobre este es uno de los pocos temas que los economistas te dicen. No están de acuerdo para nada. No sé. Nadie sabe. Y todos los estudios económicos, mira, una escuela le da hasta con el balde del otro. Otros dicen que lo que hicieron el estudio no es suficientemente representativo. Ajá, típico. El otro dice que los datos estaban pinchados. Pero, ¿qué piensan ustedes? ¿Son pro el salario mínimo o en contra? $15 es mucho, es poquito. Vuélense el salario mínimo, no sirve para nada. Vuélense el salario mínimo o ajusten o indexen el salario mínimo a la inflación. ¿Acaso eso generará más inflación? No. Amigos economistas, es su momento de brillar. Déjenoslo saber en los comentarios. Todos los comentarios están para ustedes, por favor. Por favor, sí, instruyannos en estas tinieblas. Edúquennos, por favor. Y como siempre, muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Déjenos saber si quisieran que traigamos a algún tipo de invitado especial que quizás nos pueda dar un poco de luz al respecto de estos temas los cuales se nota que Edu conoce un poco más que yo, desde un punto de vista económico, por así decirlo, de la economía. Pero ninguno de los dos somos expertos. Entonces, ¿les gustaría que trajéramos a un experto? Déjenoslo saber en los comentarios. Y les vuelvo a recordar nuevamente el 21 de noviembre en vivo y en directo por YouTube. Y la manera como van a saber y les va para que se junten a nosotros es que suscríbanse y denle a la campanita. Ahí ustedes le dan a la campanita y le dan así, ting, ting. Epa, efecto diálogo. Está en su pleno live. Dicen que la vida mejora cuando le das a la campanita. Me dijeron a mí, no sé. No sé. Pero bueno. Muchas gracias por escuchar el día de hoy. Nos despedimos. Hasta la próxima y gracias por escuchar.